Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Estamos en este especial sobre agujeros negros y vamos a tener el placer de conversar sobre las primeras imágenes obtenidas de un agujero negro. Ya no estamos hablando solamente de detecciones indirectas, sino de realmente ver lo que está pasando en los alrededores. Pero antes de entrar en toda la materia, quiero introducir a nuestro invitado, porque realmente es un experto mundial en esta área. Él trabaja acá en la Universidad de Concepción, es doctor en astrofísica por la Universidad de Maryland, actualmente es el director de un núcleo milenio de investigación que se llama Titans y también es colaborador, miembro de la colaboración EHT o el Telescopio Horizonte Evento, que es justamente los que lograron hacer esta red mundial de observatorios de radiotelescopios para poder obtener la primera imagen. Doctor Neil Nagar, bienvenido a Conversemos de Astronomía. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz para estar aquí. La verdad que es un placer poder conversar de estos temas tan interesantes con los expertos que están con las manos en la masa, literalmente, en la masa de los agujeros negros para poder hacer todas estas investigaciones. Pero antes de entrar a todo el detalle, me gustaría, ¿cómo es esto de hacer astronomía observacional o detección de objetos que por definición no se pueden ver? Estamos hablando de agujeros negros. ¿Cómo es hacer esta ciencia observacional? Sí, es muy buena pregunta, porque justo la idea es que muy cerca del agujero negro, que no sabemos, probablemente es un punto, no podemos ver, la luz no puede escapar. Entonces, ¿qué nosotros tratamos de hacer es ver no el agujero negro, pero la sombra del agujero negro? Porque estos agujeros negros supermasivos viven en los centros de las galaxias. Y afortunadamente hay mucho gas caliente en los centros de las galaxias. Y este gas caliente emite luz. En el radio, en el óptico y en el rayo X también. Pero si se inserta en un agujero negro en el centro de este gas, un parte de la luz de este gas se absorbe en el agujero negro. Entonces, la luz del gas atrás del agujero negro se cae en el agujero negro y también la gravedad funciona como un lente. Entonces, la luz se curva alrededor del agujero negro. Entonces, nosotros que buscamos observacionalmente es la falta de luz cerca del agujero negro. Entonces, en este sentido, un sombra y un anillo muy brillante alrededor, que es luz curvado alrededor del agujero negro. Entonces, efectivamente, no estamos mirando el agujero negro. Eso ya empieza a sonar a la materia que justamente queríamos analizar hoy día, porque entonces el agujero negro en sí no lo podemos ver. No. Y todavía es una cosa de teoría. El último horizonte que podemos ver se llama el horizonte de eventos. Significa que cualquier emisión de luz adentro de este tamaño no puede llegar a nuestros ojos. Ahora, ¿qué tan grande es este horizonte de eventos? Uno puede imaginar el Sol. Si el Sol se convierte en un agujero negro, el horizonte de eventos sería 3 kilómetros. Tres, claro, Entonces, un más radio de 3 pequeñito. kilómetros. Entonces, si alguien está más cerca de 3 kilómetros desde el agujero negro mismo, que es un punto, imaginamos, teóricamente es un punto, más cerca de 3 kilómetros, se tratan de comunicar con nosotros con luz, la luz nunca va a salir. Pero si uno está a 6 kilómetros del agujero negro, no te recomiendo estar 16 kilómetros de un agujero negro. Pero si se emiten luz, no sé, con una linterna y se apuntan a otra persona en el universo, la luz puede llegar. Y nosotros vemos algo porque llega luz a nuestros ojos o nuestro telescopio. Entonces, efectivamente, la luz de más afuera de 3 kilómetros puede llegar a nosotros y menos no. Ahora, esta es la masa del Sol mismo. Esta Ujú. radio que hablé de 3 kilómetros por el Sol es completamente proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, si es 10 masas solares, 10 veces la masa del Sol en un punto como un agujero negro, el radio será 30 kilómetros por ser 10 veces. Ok. Y si es 1 millón de veces de la masa del Sol en un agujero negro, sería 3 millones de kilómetros el horizonte de eventos. Y dentro de esta no nunca, parece que no podemos ver. Hasta ahora la Ya. teoría Ese, dice que no. bueno, eso es un tema súper interesante que ya conversamos algunas cosas en los episodios anteriores de qué es lo que pasa justamente al interior. Es donde se rompe la física y estamos esperando por ese siguiente breakthrough, esa, poder entender un poco más. Solo quiero andar en esta parte porque quizá
este es un concepto probablemente de los más abstractos que tenemos en el momento y tratar de comunicarlo bien creo que es la clave. Entonces tú mencionabas, si tú estás con una linterna un poco más afuera, ese objeto no va a estar quieto, probablemente va a estar orbitando a una gran velocidad. Entonces a veces va a pasar, la luz nos va a llegar desde adelante el agujero negro, desde un costado y desde atrás. De hecho, Y esa linterna, ¿no? y eso es un poco lo que vamos a ver. Exactamente. De hecho, el anillo que vemos, por lo que conocen la imagen del los dos agujeros negros que hicimos con el horizonte de eventos, lo que vimos son anillos de luz. Y la verdad, estos anillos de luz son luz que viene desde atrás del agujero negro y fue curvado. Y como justo como usted dijo, um, esta gas está en órbita alrededor del agujero negro. Entonces, cuando están, es un poco, se parece contradictorio. Cuando esta misma luz está, el mismo gas que está emitiendo luz es enfrente del agujero negro desde nuestro punto de vista, tratan de emitir luz en todas las direcciones, pero va a curvar y va por atrás del agujero negro a un otro observador del universo. Y mientras que está atrás, tratan de emitir en todas las direcciones, pero la gravedad del agujero negro se curva la luz y se llevan a nosotros. Entonces, en este sentido, una gran parte de la luz que estamos mirando es una capa de gas que trató de emitir la luz por todas las partes, en todas las direcciones, pero todo fue curvado hacia nosotros. Qué interesante poder, eso es como que ya ni siquiera sabemos exacto, bueno, quizás sabemos, y eso es lo que vamos a discutir más adelante, de dónde viene y cómo se hizo esta imagen. Una pregunta antes de que nos vamos, te voy a preguntar de eso, es justamente uno de tus roles o una de tus investigaciones principales, tus áreas de investigación principal, tiene que ver justamente con ese proceso, con el proceso de acreción o de cómo el material cae en un agujero negro. ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Cómo funciona un poco la física para que esto suceda? Sí, entonces las galaxias, y ahora siempre estamos hablando de agujeros negros supermasivos. ¿Qué significa supermasivo? Millones de veces la masa del Sol, hasta 1.000 millones de veces de masa del Sol. Y estos Mil millones. supermasivos viven en los núcleos de las galaxias, en el centro de cada galaxia con muchas estrellas y un bulbo, hay un agujero negro. Las galaxias, aparte de estrellas, también está hecho con gas. Y hay gas molecular, como monóxido de carbón, hay gas atómico, como hidrógeno, y esta gas se viven en discos a veces o se viven en el bulbo de la galaxia. Llegando muy cerca del agujero negro, ahora muy cerca, todavía estamos en millones de kilómetros si uno piensa, el gas a veces se cae mientras que está orbitando en la galaxia, se comienza por varios procesos a caer más y más hacia el centro de la galaxia. Algunos, un parte de este gas se ocupan en formar estrellas, pero un parte de este gas también llega hasta cerca del agujero negro. Llegando cerca es como un piedra cayendo en la atmósfera hacia la Tierra. Cualquier objeto está atraído por la gravedad a la Tierra o en este caso el agujero negro. En un sentido, uno tiene que imaginar este gas cayendo hacia el agujero negro y se gana energía, porque está Sí, sí, me convirtiendo su energía potencial en energía cinética. Pero llega a una velocidad tan alta porque el campo gravitatorio del agujero negro es muy fuerte. Llega a una velocidad tan alta que se comienza a calentar y llega a un punto que no puede sobrevivir como un gas atómico. Entonces se hacen una plasma, donde todos los átomos pierden sus electrones, entonces tenemos puro núcleos completamente cargados positivo y electrones libres con carga negativo. Y ahora estamos hablando de nuevo, millón de grados Celsius. Llegan a temperaturas muy, muy altas. Con estas temperaturas, entonces, mientras que se caen más y más cerca al agujero negro, se calienta más y más. Y con esta se comienza a calentar tanto que para perder energía emiten radiación. Y esta es radiación desde una plasma completamente ionizado. Y típicamente vemos dos tipos. Uno que se llama radiación síncrotrón. Si hay un campo Ujú. magnético, y típicamente hay campos magnéticos cerca del agujero negro, los electrones se giran alrededor de este campo magnético, emiten un tipo de radiación que se llama radiación síncrotrón. O también solo en un plasma, solo por tener cargas positivos y negativos, también se comienza a acelerar y esta tiene un nombre mucho más raro que se llama Bremsstrahlung. También es un Bramstrand. tipo de radiación.
Y estas dos entonces emiten mucho emisión electromagnética. Ahora, para nosotros, emisión electromagnética, lo que conocemos mucho es el óptico, la luz óptica y Ujú. nuestros La luz ojos que vemos. sensibles. Pero estos procesos emiten desde el radio, que son longitudes de ondas muy, muy bajos, hasta el rayo X y el rayos gamas, que son los más altos. Entonces, y también emiten óptico también. Solo que en el óptico no investigamos tanto porque es muy difícil a llegar a resoluciones muy altas en el óptico y también porque hay mucho polvo en los núcleos de las galaxias y la luz óptica no se puede penetrar polvo, pero la luz de radio penetran, como todos conocen, si uno está en la casa con el móvil todavía funciona, porque el móvil funciona con ondas de radio que penetran muros. Olvida, un poco de polvo no nos molesta. So, en este caso, mientras que podemos estudiar estos agujeros negros en todas las frecuencias, si queremos muy alta resolución y queremos ser independiente de la presencia de polvo, ocupamos las ondas de radio y con esta podemos detectar este gas muy caliente que nosotros se llama un accretion flow. Es un gas que está acrecionando en el agujero negro, tan caliente, detectable. Y lo otro interesante es que los agujeros negros no son muy buenos para comer, no comen limpiamente. Entonces, por varias razones, que en física se llama momento angular, porque nunca se caen en una línea directa hasta el agujero negro. Ujú. Siempre por la pista del gas original se comienza a orbitar un poco y mientras que se orbitan se caen. Y para, Esto es un poco, solo te voy a interrumpir un segundito, pero es como para que lo vamos a visualizar, es como cuando uno tiene una bañera llena con agua y empieza a dar vuelta el agua para irse sí, por el sifón. en Entonces parte no sí. cae todo el agua directo. Sí, justamente. Entonces, en pequeña perturbación se puede comenzar y una vez que se comienza, se ponen más y más rápido mientras que se acercan al agujero negro, justo. Y en parte de este proceso, el agujero negro bota mucho de este gas. Entonces, no estamos muy claro cuánto, en el sentido de si comen 1 kilo, cuánto se botan para compensar, pero un fracción de este kilo que se cae en el agujero negro salen típicamente en algo que se llama chorros. Y estos chorros son muy, muy, muy rápidos, cerca de la velocidad de luz, y se salen desde los polos del agujero negro. Entonces, mientras que se comen de casi todas las direcciones, caen gas adentro, también salen gas, no del agujero negro, porque justo antes de llegar al horizonte de eventos, porque adentro del horizonte de eventos no se puede botar. No pasa Pero nada. llegando más cerca, llega tan rápido y está girando tanto que se comienza a salir por campos magnéticos y por otros efectos que todavía no estamos muy seguros porque nunca estudiemos a esta resolución. Y esta es uno de las metas del telescopio de horizonte de eventos, de ver no solo el gas moviendo adentro, pero también verlo saliendo para entender mejor cómo funciona. Has dicho tantas cosas interesantes que podríamos hacer casi un episodio por cada pausa que hacías, porque eh, en un momento, ya, voy a ir de atrás hacia adelante solo para un par de cosas. Mencionabas que hay gas que se está moviendo en torno al agujero negro y ese gas, uno piensa, bueno, los planetas orbitan al Sol y no se están acercando al Sol. Sí. ¿Por qué el gas se iría hacia adentro y no estaría en órbitas totalmente tranquilas? Sí, muy buen punto, porque justo normalmente se puede llegar a una órbita muy estable. Y la órbita muy estable porque la fuerza de gravedad está tirando adentro, pero lo que se llama el centripetal force, que es por la órbita mismo, cada planeta quiere seguir en una línea recta, como Ujú. cuando uno tiene una piedra en una cuerda y está girando, y si se dejan la cuerda, siempre quiere ir en una línea recta. Pero en el caso de nuestro sistema solar son todos son cuerpos sólidos y no se colisionan entre sí. Entonces, una vez llegando a una órbita estable, cuerpos sólidos que no colisionan entre sí se pueden mantener muy estable. Pero aquí tenemos un gas y el gas, por ser nubes de gas, mientras que cada uno está tratando a orbitar establemente, se chocan con otras parcelas de gas. Y chocando entre sí, se comienza a perder momentum angular porque es un sistema mucho más desordenado. Y en este caso, si dos nubes chocan, ah,
tal vez uno se van un poco más afuera, pero el otro va a caer un poco más adentro. Y esto está pasando todo el tiempo. Hay otros tipos de instabilidades que también se generan, también por los campos magnéticos, pero en gran parte por la moción de gas que se llama colisional. Y en este caso Ujú, sí se comienza a caer por adentro. En un sentido, si tú imaginas, no es verdadero, pero si populamos nuestro sistema solar con muchas rocas, tomamos el mismo masa que están en los planetas, pero destruimos en muchas rocas, que casi como los anillos de Saturno, pero mucho ujú. más allá. En este caso sí va a comenzar a colisionar y van a tener instabilidades en relación de nuestro sistema solar. Claro. Y en este caso, bueno, el tema es que vamos a tener formación de planetas probablemente, como, como ocurrió y como también describimos en otro episodio. Qué buen ejemplo. Quiero, la otra pregunta de lo que estabas hablando. Hablabas de que este material, una vez que ya, por colisión, empieza a chocar, empieza a emitir esta luz de sincrotrón y de Bremsstrahlung, o radiación libre-libre también que se le conoce, y bueno, el gas empieza a caer hacia el centro y material, luz y materia, son eyectadas por estos tremendos jets superpoderosos, vamos a llamar, que se emiten en las cercanías del agujero negro. ¿Qué tan cerca están? Y, y muchos nos cuesta a veces visualizarlo de cierta manera porque uno dice, bueno, el agujero negro en sí no puede escapar nada, pero ¿por qué de los alrededores sí? ¿Es el campo magnético la clave de esto y por qué? Es, so- hay Hay mucha teoría en esta área y hay también muchas observaciones en las escalas más grandes, por decir que no a muy fina resolución, muy cerca del agujero negro. En la teoría hay dos causas que pensamos que son muy importantes. Uno, probablemente porque para ir un paso atrás, nosotros pensamos que los agujeros negros solo tienen tres propiedades: su Ujú, masa, su spin, que es si está girando y qué tan rápido que está girando, y la carga. Entonces, pensamos que esta segundo, que se llama el spin, qué tanto está girando, puede ser que esta ayuda a, a generar esta chorros, pero pensamos hasta ahora. Y el segundo es justo los campos magnéticos. Son una combinación que cuando el gas, mientras que es un plasma cayendo hacia más y más cerca del agujero negro, se traen campos magnéticos con el gas también. Y este campo magnético, si puedo imaginar, si uno se pone en todo, también un campo magnético muy ordenado, pero este campo ujú, magnético muy ordenando, acercando del agujero negro y girando alrededor del agujero negro, se comienza a hacer un patrón como hélices arriba y ujú, abajo en el polo del agujero negro, donde está girando. Y estas hélices probablemente son los culpables para atraer, porque los electrones y los protones también se afectan el campo magnético y ujú, se giran alrededor del campo magnético. Y probablemente con esta, una combinación de momento angular, los campos magnéticos tipo hélices alrededor de los polos, probablemente con esta se comienza a lanzar. Ahora yo digo probablemente porque en simulaciones se puede hacerla. Nosotros por la primera vez llegamos a un nivel porque pensamos que tenemos que ocupar un otro término. ¿Qué tan cerca que se generan esta chorro? Hablemos del horizonte de eventos. Que ujú. hablemos antes que es 3 kilómetros por el masa si el agujero negro tiene Sol. la masa del Sol. El región donde se generan estos chorros probablemente es 3 a 10 veces de este horizonte de eventos. Entonces estamos muy cerca del horizonte de eventos Ujú, que hasta ahora no supimos, no resolvemos esta región. Un poco más afuera, con baja resolución, podemos sí estudiar los chorros que salen muy colimados, con grandes velocidades, con mucha variación, con fuertes campos magnéticos. Ahora, desafortunadamente, en nuestras primeras imágenes de los agujeros negros, primero, la verdad, observemos los dos juntos en 2017, pero uno fue más fácil a procesar y analizar y el otro se demoró más porque es muy cambiante. El que salió primero en términos de resultados, los dos fue observado lo mismo. El que salió primero, el M87, sí tiene chorro, un chorro,
En algunos casos, porque un chorro está apuntando hacia nosotros y el otro alejando de nosotros, por un efecto que se llama beaming, porque son tan cerca de la velocidad de luz, uno se pone mucho más brillante, el que está acercando. Entonces, M87 sí tiene un chorro que fue estudiado en más baja resolución, pero en nuestras imágenes no podemos detectarla, en las imágenes originales. El otro agujero negro hicimos una imagen también del anillo, que es formado por el gas que está acrecionando. No hay ninguna evidencia que tiene chorro, que es nuestra Vía Láctea. Entonces, hasta ahora no tenemos imágenes de los chorros todavía, pero más recién estamos haciendo mejores observaciones de M87, el primer agujero negro, y con más datos se puede comenzar a ver partes del chorro, por ejemplo, y nosotros aquí en Concepción estamos liderando varios proyectos para hacer imágenes de este tipo de chorros en más galaxias aún. Entonces, en vez de solo concentrar en estas dos, nuestra investigación de Titans efectivamente es para hacer imágenes de los chorros saliendo con esta resolución de 10 veces del tamaño del horizonte de eventos en aproximadamente 10 galaxias, 10 otros agujeros negros. Ahora Wow. ya observemos 3 de estos. Tenemos resultados iniciales que no puedo hablar por ahora, porque está dentro de la colaboración. Antes tiene que ser aprobado por todo, todavía estamos trabajando. Y en este sentido, luego sí vamos a tener varios chorros con este tipo de resolución que necesitamos para entender si es campos magnéticos, de dónde comienza el chorro, desde 10 veces del horizonte de eventos o solo 100 veces del horizonte de eventos, si salió por los campos magnéticos o por momentum angular, si son muy colimados al inicio, pero a veces en la teoría se comienza no tan colimado, pero después los campos magnéticos se pinchan todo en un punto y después salen colimados. O sea, hay muchas preguntas abiertas y justo no es el momento porque espero que en Oh, 2 años más vamos a entender mucho mejor del campo, que hoy día es puro basado en simulaciones y teoría. Pero entre entonces, M87 y los otros vamos a tener por la primera vez observaciones para comprobar la teoría. ese será un buen momento para que te traigamos de nuevo para explicar esto ya con los resultados. Pero ahora vamos, quiero llevar a la parte más observacional, quizá un poco más técnica. Hablaste de M87, este agujero negro monstruoso, gigantesco en la galaxia de M87, en el núcleo, y también del de nuestra galaxia Sagitario A estrella. Antes de entrar en estos dos, como tal, ¿por qué no se puede observar con un solo telescopio o con un observatorio, un interferómetro como ALMA, que está aquí en el desierto de Atacama? ¿Por qué hubo que usar telescopios distribuidos en Hawái, en el Polo Sur, en Chile, en Estados Unidos, en distintas partes? ¿Qué hace diferente este proyecto a otras campañas de observación? Sí, justo. Entonces, una de las cosas que entendimos hace mucho tiempo es que la resolución es qué tan fino podemos hacer una imagen, depende del tamaño del telescopio. Entonces, nosotros siempre construimos telescopios más y más grandes por dos razones. Un diámetro más grande nos dan una resolución más fino y un diámetro más grande colecciona más luz, entonces podemos ver objetos más débiles. Ahora uno llega por fondos, por razones técnicas, llega a un cierto punto que un telescopio no puede ser más grande de un cierto monto. Típicamente en el óptico es 8 metros, pero luego va a ser 40 metros. En el radio tenemos hasta 300 metros de diámetro. Y más allá, queremos hacerlo más grande porque queremos una resolución más fino. Entonces, es justo como usted mencionó, ALMA. Comenzamos a ocupar múltiples telescopios porque no tenemos los fondos ni la tecnología para construir un telescopio, por ejemplo, de 27 kilómetros. Entonces, ocupamos telescopios más pequeños, pero y todos los pequeños telescopios tienen que mirar el mismo objeto y combinamos los señales en una manera más técnica para simular que todos los pequeños telescopios son parte de un telescopio grande. Y así no estamos coleccionando más luz como con un telescopio más grande, pero estamos teniendo la resolución de un telescopio más grande.
Ahora, ALMA, en sus configuración máxima, so ALMA tiene múltiples telescopios, depende cómo hay distintas maneras de contarla, pero vamos a decir que tiene 50 antenas, cada uno de 12 metros. Y, pero uno puede mover estas antenas llegando a por ejemplo, un diámetro de 15 kilómetros. Y 15 kilómetros te dan un buen resolución que nosotros llamamos, por ejemplo, 30 miliarcsegundos. Un miliarcsegundo es un parte en mil de un arcsegundo. Y para tener una idea, la luna es 30 arcminutos, que es medio grado. Entonces es una resolución fino, pero no tan fino para resolver el horizonte de eventos. Entonces, hay dos maneras de mejorar la resolución. Para ir a una frecuencia más alta, un longitud de onda más pequeño o un diámetro del telescopio más grande. Y salen que si Ujú. uno va a unir todos los telescopios del mundo, uno puede recrear un telescopio el tamaño de la Tierra. Y nosotros necesitamos por las frecuencias de radio, porque la longitud de onda de las frecuencias de radio es mucho más grande de la longitud de la onda de óptica. Entonces, para Sí. llegar a la resolución que nosotros tenemos, que en números es 20 microarcsegundos, donde un microarcsegundo es un parte en millón de un arcsegundo. Nuestro ojo, para ponerlo en otra manera, tiene una resolución aproximadamente de 20 arcsegundos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es que el telescopio de horizonte de eventos, por tener el tamaño de la Tierra, tiene 1 millón de veces más resolución de tu ojo. So, si uno está mirando dos personas muy lejos y se puede ver, hay una persona o dos, no sé, sí, hay dos personas. Nosotros podemos ver el mismo imagen con 1 millón de veces más alta resolución en X y Y. Entonces no estamos pensando hay uno o dos personas, estamos leyendo sus nombres o las cosas en su Claro. ropa y el Está viendo si está bien cortado su bigote. justo en cada detalle. Es el equivalente de, por ejemplo, que si nosotros estamos aquí en la Tierra mirando la Luna y hay un astronauta en la Luna y se levanta uno o dos dedos y podemos conocer si levantó uno o dos dedos. Y esta entonces Está es en tanto así sí. la resolución. Entonces, y necesitamos esta es la única manera de resolver los agujeros negros porque desafortunadamente los más supermasivos, el más cercano es el del centro de nuestra galaxia, que no es tan masivo como tú dijiste, pero es muy cerca. Y el M87 es aproximadamente 1000 veces más lejanos en relación de nuestro centro de la galaxia, pero es 1000 veces más masivo. Y entonces su horizonte de eventos es 1000 veces más grande y al final, si uno miden con una wincha y por ser más lejos, entonces casi es el mismo tamaño angular para nosotros, a nuestro ojo. Claro. Ahora Bueno, ahí vamos. Perdón. no, Sí, no, hay adelante. mucho más porque hay mucho más agujeros negros que viven en galaxias más cercanos de M87 o un poco más lejanos, que también en teoría tiene que ser muy grande su horizonte de eventos. Pero la próxima complicación es que este agujero negro tiene que estar emitiendo suficiente luz para ser detectable. Y el monto de Exacto. luz que se emiten depende de cuánto gas está cayendo en el agujero negro. Y desafortunadamente tenemos muchos candidatos y estamos monitoreando por si acaso, porque es un proceso variable. Todos los otros candidatos que tienen un horizonte de eventos muy grande, que en teoría podemos resolver y hacer imágenes, no son brillantes, no tienen mucho flujo en este momento en el radio, porque no está Claro. comiendo tanto gas. Entonces estamos esperando, ojalá que un nuevo nube de gas va a caer en uno de estos, porque sabemos que es variable, año a año su flujo es distinto. En caso que unos de ellos de repente se ponen más brillante el próximo año o el subpróximo, Ujú. vamos inmediatamente a hacer una imagen para complementar los dos que tenemos. Entonces, ahí creo que está como la clave, lo acabas de mencionar, pero me gustaría ahondar un poquito más en eso. Eh, M87, este agujero negro en esta galaxia en particular, aparte de ser mucho más grande, unas 1000 veces más grande, como decías, pero está 1000 veces más lejos,
es más brillante y eso lo hace más fácil de detectar, o hay alguna otra cosa que haya hecho que hayan tomado, porque uno dice, bueno, tenemos el agujero negro en nuestra galaxia, va a ser el primero que vamos a observar porque está en nuestra galaxia, está cerca. Pero fue la imagen de M87 la que salió primero. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo más fácil, además de que era más brillante? Sí, Yo sé que hay algunos otros detalles. sí. ¿Qué pasa? Es que esto depende de la órbita del gas. Ujú, Nuestra Vía Láctea efectivamente no es tan luminoso, pero tiene un alto flujo porque, por no ser tan luminoso, pero por ser tan cerca, igual nos llega en el flujo. Pero el problema mayor en el agujero negro de nuestra galaxia es que solo tiene 4 millones de masas solares. Ahora, es un número grande, pero dentro de los agujeros negros del universo no es tan grande. Esto significa que el gas que orbitan este agujero negro en una manera estable, como usted mencionó, los planetas orbitando, el, el lugar donde se puede orbitar en una manera muy estable es relativamente pequeño la órbita y esta demora aproximadamente 45 minutos por una órbita. En la wow. parte más cerca que se puede orbitar establemente. Ahora sí, la órbita es menos. Por ejemplo, hay órbitas de 30 minutos, hay de 10 minutos, pero estas son instables y el gas desde de poco órbitas va a caer adentro. Pero una manera de orbitar establemente hasta que tú chocas con un otro nube es 45 minutos. En M87, por ser tanto más masivo, no se puede orbitar tan cerca. Entonces, la órbita más estable es literalmente 4 semanas. Ahora llega a nuestra técnica. Nuestra técnica de combinar los señales de todos los telescopios, nosotros que hagamos es una imagen, pero esta imagen se duran días de integración. Y la necesidad que tenemos es que durante estos días de integración, el objeto no va a cambiar. Solo te voy a interrumpir solo un segundo. Cuando dices días de integración, para quienes quizá nunca han observado con un telescopio, es básicamente están apuntando al mismo sitio durante 10 días y So, mirando el mismo objeto. el mismo objeto no es continuo por 10 días por la rotación de la Tierra, pero Ujú, efectivamente sí, se hacen como 4 horas un día. El próximo día se hacen 6 horas más. El tercer día, más horas. Y así se combina todo y estos datos para hacer una imagen. ujú, Pero la asunción, la manera que nuestra técnica funciona es que durante todo este tiempo que estuvimos observándolo para combinar todos los datos en una imagen, y la imagen no cambió. Tiene que ser algo claro. estable. Ahora con M87, si hagamos dentro de 5 días y la órbita del gas es 4 semanas, como yo mencioné, 28 días, se movió sí un poco, pero no tanto. Entonces la imagen, la Mm, verdad, no cambió tanto desde un día al otro. El problema con Sagittarius A*, nuestra Vía Láctea, es que está cambiando cada 45 minutos y puede ser más rápido, porque yo mencioné 45 minutos, esta es si el agujero negro no está rotando. Si el agujero negro está rotando, se puede hacer una órbita mucho más rápido, 18 minutos, 9 minutos. El problema entonces, nosotros estamos integrando en Sagittarius A*, en la Vía Láctea, y el gas está moviendo, y estamos tratando de hacer una imagen promedio, y esta es demasiado difícil. Entonces, por esta razón, M87 salió primero. En el caso de la Vía Láctea, tratemos de hacer una película, un vídeo, porque en vez de ocupar todos los datos juntos, uno puede ocupar pocos datos. El primer hora, hacer una imagen. Segunda hora, una imagen. Tercera hora, pero tampoco funciona. Uno tiene que hacer una imagen cada 4 minutos para hacer una película, porque está cambiando en los 4 minutos. Pero en claro. M87 y estamos muy felices porque en M87 también queremos hacer una película. Queremos ver, porque vemos que año a año estuvo cambiando. Entonces, acabamos a terminar una observación de 3 meses de M87. No podemos tener todos los telescopios por 3 meses. Entonces, cada 3 días hicimos algunas horas de observaciones por una duración de 3 meses. Esta va a Ujú, demorar a procesar, pero ¿qué vamos a hacer? La idea es, en vez de hacer una imagen del agujero negro, vamos a hacer una película del agujero negro, mirando cómo se orbitan, ojalá cómo se
cambia su brillo mientras que está en la órbita, tal vez está llegando más cerca del agujero negro. No sabemos qué vamos a ver porque nunca fue hecho antes. Ahora en Vía Láctea queremos hacer lo mismo, pero técnicamente es mucho más difícil para hacer una imagen en vez de cada 3 días, hacer una imagen cada 5 minutos. Hay planes, podemos hacerlas si agregamos más telescopios. Con nuevos telescopios agregados del telescopio de horizonte de eventos, podemos tener suficientes observaciones dentro de 4 minutos para hacer una imagen y así hacer una película también de la Vía Láctea. Esto era el episodio, así que te quiero pedir varios detalles más. Por ejemplo, tú mencionaste, podemos hacer una película, podemos ver cambios, pero ya en M87, en ese agujero negro supermasivo que está más lejos, vimos cambios. Entre el 2017 y el 2018 vimos que hubo una parte que se puso más brillante. Sí. Entonces, ¿qué, qué información puedes tener de eso o cómo se vio? Porque acá pasaron varias cosas. Bueno, estuvimos viendo a pedacitos cómo se movía. So, so, eh, ¿Cómo lo la, hicieron? ¿Cmo lo la deducen? diferencia que vimos fue el equivalente de como 12 órbitas de material. Ujú. Entonces es como mirando, no sé, un bebé y después mirando cuando es muy viejo, en un sentido, y tratando a extrapolar qué pasó desde bebé a mayor de edad. Entonces, mientras que sí sabemos que se cambió, y estás en acuerdo con la teoría, no podemos, queremos mirar este cambio de brillo no solo una vez y después de, no sé, 20 órbitas de nuevo en otra parte, pero queremos mirarlo moviendo poco a poco. Mm, Esta que nos dan es, que se complica, es la imagen que estamos mirando, como mencioné, no es, no es tan fácil a decir, este punto es aquí y después se llegó aquí, porque todo fue curvado por el agujero negro. ujú, Entonces tenemos que decurvarla en un sentido, y hacer la imagen original en 3 dimensiones de la plasma. Ahora, cuando tratemos de hacer esto en simulaciones para mirar el revés, encontramos que sí, con suficiente señal a ruido, con más señal efectivamente y más sensibilidad, podemos ver el mismo punto si hay una nube de gas, por ejemplo, extra brillante porque es extra caliente. Mientras que está enfrente para nosotros del agujero negro, no vamos a verla, pero mientras que se pasan atrás del agujero negro, se pasan por distintas regiones que tienen distinta magnificación por esta curvatura y podemos mirar que literalmente va a cambiar el flujo y su forma mientras que se hacen esta. Ahora, esta nos dan varias cosas. El primero es física, porque podemos comprobar la teoría general de Einstein, de la relatividad ujú. general de Einstein, con más precisión, porque nuestra resolución, ¿qué significa tratar a comprobarla? La teoría de relatividad general de Einstein nos dan una estimación del tamaño del anillo que tenemos que medir, pero Ujú, conociendo la masa del agujero negro. Entonces, si conocemos la masa del agujero negro por otro método, podemos predecir el tamaño del anillo. Y hicimos esta prueba, pero no tan preciso. ¿Por qué no tan preciso? Porque necesitamos el diámetro del anillo. Y como hay partes más brillantes de los otros, tratemos el mejor a tratar a mirar cuál es el diámetro y nuestra resolución del telescopio no fue perfecto. Solo podemos hacerlo como al nivel de 20%. Y la otra ujú, incertidumbre era la masa del agujero negro, que también tiene una incertidumbre, depende de por lo menos 10%. Entonces, cuando hicimos la prueba por M87, comprobemos que sí, la relatividad general es correcto, pero al nivel de 20%. Y 20 no es tan, todavía no quedó es mucho tan buena. espacio por otras teorías, otras alternativas. Pero mirando esta variación, mientras muy específicamente mirando día por día o 3 días por 3 días, no nos importa tanto nuestra resolución intrínseca, porque hay la parte del variación en tiempo que nos ayuda más. Entonces podemos Ujú, hacerlo más fino, la pruebas de relatividad general. Esta es la parte física. Y el segundo es justo lo mismo por la física del gas cayendo en el agujero negro, que también tiene, por los campos magnéticos, tenemos algo que se llama polarización.
Y esta Ujú. también se publicó la imagen que era uno tiene que tener cuidado. Y la imagen que se muestra la orientación del campo magnético en cada parte del gas. Ahora, lo que se publicó, que se ve en los medios, típicamente es una versión que es la impresión artística, que fue tocado para ser lindo. Los datos crudos no se ve tan bonito, pero ahora con la película podemos mirar cómo se cambian día a día estos campos magnéticos que nos ayudan a entender los procesos físicos que está pasando en el gas que está cayendo en el agujero negro. Qué, Entonces va a qué estar increíble mucho cómo más poder. claro. Sí. Yo tengo otra pregunta ahí al respecto, porque mucho se ha dicho, bueno, esto no es una imagen, no es que, a ver, no estamos sacando una foto en el sentido tradicional. Nosotros pensamos, porque hay varias analogías, que se me había olvidado esta pausa. Para quienes están mirando, cuando dicen vamos a hacer una integración de una hora o lo que sea, y que el objeto tiene que quedarse quieto, es como que tratemos de tomar una foto de un auto de Fórmula 1 y en condiciones de baja luminosidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar que la cámara capte rápidamente el movimiento, Sí, pero eso mismo hace que capte menos luz y por lo tanto va a salir o borroso o no se va a ver el luz, auto. sí, En cambio, si dejo la cámara con una velocidad más lenta para que capte la luz, el auto se va a ver completamente borroso. Ese es básicamente el problema que están teniendo que me nos contabas recién. sí, Pero en el caso de estas imágenes de telescopio de horizonte evento, tiene esta otra complicación de que el telescopio está lleno de hoyos y que por lo tanto la imagen no es que hayan apuntado todos los telescopios al mismo tiempo, todos los telescopios tienen la misma imagen y hacen un promedio de esto. Es, es bastante más complejo. ¿Cómo es, funciona esa parte para obtener la imagen que al finalmente nosotros vemos? sí. No, justo, sí, es mucho más complejo y por esta razón, por las observaciones tomadas en 2017, se demoró hasta 2019 para publicarla, porque Claro. durante este periodo 300 personas trabajaron muy duro tratando a varios algoritmos para llegar a 3 imágenes o 4 imágenes, porque y hicimos esta prueba dentro de la colaboración. Porque la manera que nosotros, que voy a hablar un poco de esta, la manera que recreamos imagen también depende del algoritmo ocupado, depende a veces de la persona y sus sesgos. Entonces hicimos subgrupos ocupando distintos software y algoritmos y no hablando uno con el otro, para no tener un sesgo que si uno está saliendo con una cierta imagen, unos se miran, yo quiero algo lo mismo. Entonces hizo completamente independiente y solo después de publicar al resto de los grupos se puede mirar si llegó a un acuerdo o no. Ahora, ¿qué es esta? Yo tengo toda una clase de radioastronomía que es un semestre explicando la interferometría, pero obviamente no pasamos por esto. Pero la parte simple, por decir, es una técnica muy, muy potente. De hecho, tan importante para nosotros que el Martin Ryle ganó un premio Nobel en los años 60 por mostrar que esta técnica de interferometría funciona y ocuparla en Inglaterra haciendo las primeras imágenes interferométricos. So, la idea es, cada uno, en una pareja de telescopios, juntamos 2 telescopios al objeto y combinamos los señales en tal manera no hacer una imagen para nada. Combinamos las oscilaciones que salen de los telescopios en algo que, para traer algo que se llama un componente del transforme Fourier del objeto o de la mapa del cielo. Y teniendo muchas parejas de telescopio, por ejemplo, el EHT tiene 10 telescopios y nosotros no pensamos en ellos como 10 telescopios, sino parejas del telescopio. Entonces, ALMA con NOIMA es una pareja, ALMA con el LMT es otra pareja. Y así si se suman tenemos como 28 parejas de antenas, de telescopios. Cada uno, Te detengo un segundo. A recordar que ALMA y NOEMA no son además solo un telescopio. no, ALMA es ser de 50 telescopios y NOEMA también son sí, otros tantos, esta así es que son otra parejas de complicación. múltiples. Sí, esta es otra complicación. Pero para ahora, pensando en un telescopio ¿No? cada uno, y miramos que fue todo un trabajo para hacerlo funcionar como un telescopio, hay Ujú, justo ALMA y NOIMA, y hay uno más que se llama el SM, el Submillimeter Wave ujú. Array en Hawaii, que son intrínsecamente interferómetros mismos, pero en este caso vamos a combinar sus señales para fingir un telescopio. So, ALMA, por ejemplo,
Tomamos los datos de cada antena y mudamos hasta que se suman perfectamente y sumamos estas señales. Y efectivamente, ¿qué estamos haciendo con ALMA? Que es 50 antenas de 12 metros. Estamos fingiendo que es una antena de 80 metros. Ah, y el mismo con NOIMA, que tiene varios telescopios, sumamos. Por si acaso, NOIMA no era listo en el primer observaciones que ya está publicado. Solo Ujú, vemos uno de las antenas de NOIMA, porque no era listo para estar ocupando todo, pero ahora sí, estamos ocupando todas las ujú, antenas con su señal sumado. Y lo que nosotros medimos, sin entrar en detalles, es algo que se llama el transforme de Fourier del cielo. Y como hay un número limitado de telescopios, no podemos tener todo el transforme de Fourier, tenemos solo partes. Y con esta tenemos que ah, recrear una imagen con muchos algoritmos en el medio. Ahora, la gracia es, mientras que es difícil, esta técnica, como mencioné, se comenzó en los 60. Entonces ya tenemos 80 años, los radioastrónomos tienen 80 años de experiencia de cómo funciona. Mejoremos mucho partes del algoritmo, pero hay una gran historia. Y yo estoy diciendo esto por decir que los resultados son confiables, porque es 80 años de experiencia que entró en varios de estos algoritmos, sabemos que funciona. ujú. Y muchos subgrupos del EHT se hizo este ejercicio separadamente con datos de prueba y después con los datos verdaderos, y siempre llegamos a estas imágenes de anillos. So, ahora tenemos toda la confianza en el resultado, pero sí es complejo porque estamos ocupando el plano Fourier y no haciendo un foto. Claro, eso, el plano de Fourier nada parecido en imagen. Ni siquiera es como un rompecabezas que le faltan piezas. Es como si el rompecabezas lo hubieran pasado por una juguera, ¿no? Sí, pero Realmente es igual, muy difícil de visualizarlo. sí, igual yo recomiendo mucho de las personas escuchando esto a leer un poco del transformo de Fourier porque es parte de nuestra vida. Cada vez que vimos una película en Netflix o YouTube, Ujú. viene la señal, viene en el transforme de Fourier. Esta podcast probablemente va a salir el audio en el transforme de Fourier, porque esta es la manera en YouTube, por ejemplo, tú quieres cambiar tu resolución. Dice, yo quiero 1000 píxeles por 1000 píxeles versus 240 por 240. Te dan más o menos componentes de Fourier y tu computador trabaja en cambiar el transforme, ocupar el transforme de Fourier para cambiarla a una imagen. Entonces, parte de nuestra vida todo el tiempo, la diferencia es que nosotros, ocupando las mismas técnicas, tenemos menos datos. Entonces estamos tratando de recrear una imagen de YouTube de 1000 por 1000, pero teniendo muy poco componentes Fourier y tratando de recrearlo igual. Claro, qué buen ejemplo ese. Es como que estamos tratando de aumentar la resolución, pero no usando adivinanzas, sino que usando algoritmos basados en la física que conocemos. Sí. Y ahí quiero poner el dedo en la llaga, como decimos acá. Que por un lado, están usando modelos de física para poder recrear la imagen. ¿Cómo pueden al mismo tiempo usar modelos de física y hacer test en la De la- física? Porque mencionabas que querías probar la relatividad general. sí. ¿No sería como un argumento circular No, o cómo funciona esta parte? no, muy buen punto. Entonces, sí, tenemos que tener muy claro cuál es la cosa que estamos asumiendo versus como sacando como un resultado. Entonces, por ejemplo, en el caso del probar relatividad general, ah, hay dos caminos. Uno puede decir, sí, la relatividad general es correcto. Esta es la imagen medida, el tamaño del anillo medido, y con esta derivamos el masa del agujero negro. Y decir, aquí es la masa del agujero negro. En el otro camino, si queremos comprobarla, tenemos que ocupar un masa del agujero negro y tenemos que asegurarnos que esta masa medición vino de un método completamente distinto, por no ser degenerado. Entonces, en el caso de M87, por ejemplo, fue muy emocionante M87 porque antes que observemos el M87, tuvimos una confusión de la masa del agujero negro. Un grupo que estudió la masa, midió la masa del agujero negro, salió con 3.000 millones de masa del Sol. Y un otro grupo, también muy bueno, que hizo la medición, salió con 6.000 millones de masa del Sol. Son un factor 2. Y Es ahora mucho. nos vimos cuál de los dos era correcto.
en el momento de observarla. Si el más chiquitito era correcto, el anillo sería 2 veces más chiquitito y no podemos resolverla. Si el grande era correcto, sería suficiente grande para resolverla. Entonces fue un gran alivio cuando hicimos las primeras imágenes y salió el grande y resolvible. Entonces más tarde volvimos a los datos antiguos para tratar de entender, ok, por qué uno es correcto, uno es el... Y de hecho uno de mis alumnos de doctorado, Juan Osorno, también revisitó esta masa que dijo muy poco, 3.000 millones, y él era parte de su doctorado, que terminó muy exitosamente, se mostró cuál era el error que salió por el 3.000 millones. Todo el trabajo fue bien hecho, pero se asumieron una inclinación del disco que no era correcto. Entonces pudimos explicarlo más tarde y fuertemente salió con el 6. Yo digo 6.000 millones, pero más precisamente es 6.6 multiplicado por 1.000 millones. Entonces, en este caso, ocupamos una técnica que llega desde un número que llega de un técnica completamente distinto de nuestra. Y sin Ujú. embargo, todavía hay incertidumbres en cada uno de estos valores. Y como yo mencioné, los 10%, probablemente 10-20% del masa del agujero negro y 20% de nuestras mediciones, y estamos tratando a bajar en los dos lados las incertidumbres para hacer pruebas más finos. En el centro de nuestra galaxia es mucho más claro la masa, porque por ser tan cerca, hay mucho Ujú. trabajo muy bueno, en gran parte hecho por el VLT en el norte de Chile, y, y que también ganó el premio Nobel hace Claro. Y algunos en años, Hawái. ¿sí? Sí. Que es para medir justo en vez de mirar todas las estrellas como todo junto, se miden estrellas individuales en su órbita alrededor del agujero negro. Entonces aquí nuestra estimación o medición de la masa del agujero negro es mucho más preciso y así se puede hacer comprobar la teoría de gravedad mucho más finamente. Y por esto también estamos esperando hacer la película del Vía Láctea, en vez de solo imagen de la Vía Láctea. Y para mencionar, el telescopio de horizonte de eventos es una cosa vivo, por decir, porque estamos siempre agregando más telescopios. Sabemos que no era suficiente, entonces comencemos con 8, después 9, llegó a 10, y ahora hay fondos por uno en África, en el sur de África. Ujú. Sudáfrica no como el país, pero como el continente sur. Sí, sí, en Namibia, ¿no? Namibia, sí. Y también uno con todos los fondos que está ya en proceso de construcción en las Islas Canarias. Y ellos también van a juntar entonces al telescopio de horizonte de eventos. Hay uno en Corea que ya está listo y está observando con nosotros. Y después estamos con varias propuestas para dos partes. Agregar otros nuevos, y cuando yo digo nuevos, como comprar un telescopio nuevo por el IHT. El otro es también, como hicimos son todos los 10 originales, tomar telescopios existentes y mejorarla que se puedan agregar al IHT. So, en la Tierra queremos llegar, ojalá, a 14 telescopios que nos ayudan mucho y con una banda ancha más grande para ser más sensible, para hacer esta mejor. Sin embargo, es una limitación que ya llegamos al tamaño de la Tierra y queremos hacerlo más grande. Entonces, hay 12 días en este momento de llegar al espacio. Y uno de ellos es una propuesta que va a hacer al NASA, que es para lanzar un telescopio en órbita alrededor de la Tierra. Y los datos, y ahora las distancias son más grandes, entonces podemos Ah, hacer pero ¿en pruebas qué órbita sería? ¿En Lagrange 2, con donde está el James Webb, o en la No, no, Luna, o acaso en James Webb va a órbita ser que es baja? muy, muy lejos. Entonces, en vez de mandarla a una órbita que es independiente de la Tierra, va a ser una órbita alrededor de la Tierra, un poco más Co- como el Hubble, el telescopio Hubble. Como la Estación Espacial Sí, Internacional, ahí a sí, 400 kilómetros sí. aproximadamente. No, Ok. como esta en el sentido de órbita alrededor de la Tierra, pero por nosotros es mejor, es más alto, porque Ujú. lo del espacio, el Space Station o Hubble, nosotros llamamos Near Earth Orbit, que es justo como al nivel de 400-500. Pero después uno puede ir a medium y mucho más alto. Todavía no está definido, pero va a ser sí más alto del 400, también porque queremos distancias más grandes para hacer un telescopio Por más grande. supuesto.
Por Entonces, supuesto, 400 no le aporta mucho al tamaño de la Tierra. sí, justo. Quieres que vaya más lejos. Exactamente. Entonces, este telescopio va a combinar con todo lo de la Tierra y esto fue hecho antes con dos misiones, pero en bajas frecuencias de radio. Entonces, no es algo tan loco. Ya tenemos experiencia, pero a frecuencias más bajas y ahora vamos a subir la frecuencia. Entonces, sí es más difícil, pero es posible. Obviamente, sí, es todavía una propuesta. Y con esta podemos mejorar la resolución un factor 3 o 4 y no solo podemos hacer estas dos imágenes en una calidad mucho más nítida, pero podemos hacer imágenes de 10, 20 más agujeros negros, que en este momento estamos trabajando desde la Tierra, pero desde el espacio sería mejor. Y una otra propuesta que está tratando por ESA, el equivalente de NASA, pero por Europa, Ujú. es para tener múltiples antenas en el espacio y olvidamos la Tierra. Y solo entre las antenas en el espacio para llegar al mismo tipo de resoluciones. Y esto sería en la Tierra, obviamente dentro de 4 años vamos a estar mucho mejor. En espacio, obviamente es una cosa de más largo plazo, 5 o 6 años para llegar, pero no es tanto, 5 o 6 años. Qué increíble. Bueno, adelantaste dos de las preguntas que te iba a hacer justo con esta respuesta. ¿Cuál es el futuro del Next Generation EHT, cierto? Y lo que viene incluso más a futuro. Y también adelantaste algo sobre el episodio. Hablaste de las estrellas en órbita y justamente un premio Nobel de agujeros negros. Andrea Ghez, Gensel y Eckert, si no, recuerdo, no mal Sí, recuerdo. Gez y Gensel, sí. Gez y Gensel, sí. 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 Así que tenemos ahí un tema que lo vamos a tocar sí o sí en un futuro episodio dedicado a la órbita de las estrellas S y entre otras cosas que pasaron ahí en el agujero negro de nuestra galaxia. Pero gracias también por ver que todo esto tiene un hilo conductor, que no son episodios al azar los que estamos haciendo en este podcast. Y quería agradecerte, de verdad, Nils, ya nos acercamos casi a la hora. Yo no quiero quitar también tu mañana, sé que tienes otras cosas pendientes, pero agradecerte por todas tus explicaciones súper sencillas en temas que son muy complejos y que nos dan para ir interiorizándonos en cómo se puede obtener una imagen, lo que podemos aprender en estos objetos tan fascinantes como los agujeros negros. Ya. Gracias, Juan Carlos, y gracias por para difundir esta información tan interesante al público. Muchas gracias. Recordarles, Neil Nagar es director del Núcleo Titans acá en Chile y también profesor de la Universidad de Concepción y miembro de la colaboración EHT de este telescopio de Horizonte Eventos. Le damos las muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y también gracias a todos ustedes por escucharnos. Recordarles que por favor también se puedan suscribir, dar sus comentarios, qué les parece y si quieren algún tema en especial, siempre los estamos escuchando. Soy Juan Carlos Beamín y les damos la despedida hasta un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.